Catherine encuentra a Annette en la calle y le pregunta hacia dónde se dirige. Se da cuenta que la mujer no tiene a dónde ir, así que la lleva a su casa. Recientemente se mudó a Cincy. Su bebé nacerá pronto y debía irse de la capital porque el rumor de lo que su hermano hizo se esparciría pronto. Al llegar a su casa, le ofrece una pequeña pero acogedora habitación. Annette no sabía por qué Catherine hacía eso, pero Catherine no quería que esa joven volviera a tratar de quitarse la vida. A partir de ese día comenzaron a vivir juntas. Catherine trabaja en una frutería. Su marido Brunner era conductor de carruajes y no le habían pedido nada como alquiler o gastos de manutención, lo cual hacía sentir muy incómoda. Así que para Annette era agradable cuando le preguntaban si podía ayudarlos con algo. Intentó ayudarlos con los deberes de la casa, pero no tenía talento. A pesar de todo, aún existía un muro invisible entre ellas. Después de un tiempo, Catherine dio a luz a una niña a la cual llamó Olivia, y poco a poco Annette aprendía a hacer los deberes hogareños. El ambiente era sombrío ya que se acercaba la guerra. Temían que obligaran a Brunner a enlistarse, pero al no haber monarquía no podían obligar al pueblo a ir a la guerra. Cuando Annette sube a su habitación, se pregunta qué pasaría con ella si Padania iba a la guerra. Se sentía patética al no saber nada al respecto, aun cuando fue la esposa del comandante en jefe por tantos años. Él sería la persona que tomara las decisiones principales en caso de que Padania participara en la guerra, pero se sentía afortunada de que el mundo poco a poco se estuviera olvidando de ella. Antes Annette sentía mucho miedo solo de pensar en salir. Temía que alguien la reconociera, pero ahora se siente cómoda estando afuera. Y gracias a Catherine y a su esposo comenzó a tener estabilidad. Cuando se dirige a la tienda de telas para hacer ropa para la pequeña Olivia, escucha la conversación entre dos mujeres. Preferían la guerra a que Fraiche les quitara sus tierras. Decían que los nobles eran pecadores y cobardes. También mencionaron el divorcio del comandante y que era muy guapo y quizá volvería a casarse. Todos sabían que estaba comprometido con Agnelli y dada la situación deberían casarse pronto. Cuando sale de la tienda, ve en el periódico que Latlan había sido derrotado. 1.2 millones de soldados fueron eliminados. Fraiche exigía compensaciones masivas y arrendamiento de los principales puertos y Latlan firmó un documento de rendición. Todos estaban asustados porque no podían creer que Latlan se hubiera rendido tan fácilmente y ahora Padonia debía participar en la guerra. Por otro lado, Einar estaba reunido con su gente y discutían sobre el tema. Había opiniones diferentes al respecto. Él sabía que Fraiche iba al territorio de Aslania, ya que ese era el granero más grande y el lugar en donde se almacenaba enorme cantidad de recursos, así que si Aslania pedía apoyo, ellos debían brindarlo. Con eso Padania se unía oficialmente a la guerra. Una vez solo, piensa que Annette nunca lo amó y para ella fue un entretenimiento pasajero. Él solo buscaba una posición para poder estar a su lado, pero de hecho desapareció. Se preguntaba si ahora ella era feliz. Poco después las noticias eran que Fraiche había invadido el frente occidental de Aslania, aunque Padania aún no hacía ningún movimiento. Mientras Annette escuchaba eso y bordaba la ropa de Olivia, llega Catherine. Había cerrado la tienda temprano. Le pedía a Annette que no saliera de la casa, porque el ambiente ahora era muy peligroso. Catherine estaba muy ansiosa, entonces Annette se da cuenta que alguien ya la había reconocido. Todo fue por culpa de un hombre que la reconoció cuando Annette ayudaba en la frutería y había esparcido el rumor. Annette sabía que seguir ahí era peligroso para la familia de Catherine y le pidió que negara su relación con ella, pero Catherine se rehusaba y le gritaba a Annette que debía dejar de ser así. A pesar de estar acostumbrada a ser maltratada y que hablaran de ella, no debía permitirlo. Más tarde, Annette llama al abogado Saint para solicitar su pensión. Cuando se fue de la mansión había dejado todos los papeles, excepto los del divorcio, pero ahora eran muy necesarios ya que le daría todo a Catherine como compensación de despedida. Los documentos aún eran válidos, pero al ser una cantidad bastante grande, debía ser entregada directamente. Annette le pide a Catherine que reciba a la persona a la cual enviarán de la mansión para recibir un artículo por ella. Por la noche, Annette estaba en su habitación cuando escucha que alguien llega a la casa y ve que es el mismo Einar, pero al verlo se esconde inmediatamente. Creyó que mandaría a alguno de sus agentes, ya que se hacen 3 horas hasta ese lugar. Estaba muy asustada y no sabía por qué él había ido en persona. Quizás solo quería saber en dónde vivía o tendría la curiosidad de saber cómo estaba después del divorcio, o solamente porque era vergonzoso para él que ella tratara de conseguir su pensión alimenticia. Después de un rato, Einar se va y cuando Annette lo observa por la ventana, él voltea.
y aunque ella se esconde, él logra verla. Annette no sabía por qué se sentía tan nerviosa al verlo, y a pesar de que fue muy rápido, alcanzó a ver que estaba más delgado y lucía demacrado. En el otoño del año 721, la guerra se convirtió en una de larga duración, y a petición de Aslania, Padania envió refuerzos. Pronto comenzaron a decir que Franchet invadiría Padania. El número de voluntarios aumentó, los precios de los alimentos se disiparon y eventualmente la tienda de Catherine también tuvo menos tráfico. Los ingresos de Brunner también habían disminuido. Por la noche, mientras Catherine hacía las cuentas, Annette le entregó la ropa que hizo para Olivia y con ello la pensión alimenticia. Catherine no podía recibir esa cantidad tan grande de dinero, pero Annette le recuerda el día que la salvó. Si ella no la hubiera salvado, cree que hubiera dejado de vivir ese mismo día. Y le cuenta cómo en otras ocasiones ya lo había intentado, pero gracias a ella es que pudo salir adelante, y le está muy agradecida. Quizás estaba tan avergonzada de su vida y trataba de separarse de su padre por completo, y quería demostrar que era diferente a él. También le dice que ha enviado una solicitud para convertirse en enfermera militar y por la mañana partirá al hospital de la campaña. Obviamente Catherine no está de acuerdo y le dice que no puede hacer eso porque ella no es como las demás, pero Annette le dice que eso no es cierto, ella es igual que todos. Y ella debería saberlo, ya que su hermano trabajó para que ese mundo fuera así. Annette todavía se odiaba porque siempre tuvo elecciones. El día de su recital de piano, cuando la vio afuera de su mansión, alcanzó a escuchar lo que gritaba, y de haber tomado una decisión pudo haber hecho algo por ella y por su hermano. Siempre hubo innumerables opciones ante ella, simplemente no las eligió ella misma. Ahora quiere elegir y ser una mejor persona. Al otro día se despiden. Mientras tanto, Einar no podía dormir. Cuando lo hacía, soñaba que perdía a Annette. Se preguntaba cuánto tiempo estaría obsesionado con ella. Al comenzar la temporada de nevada, las fuerzas del eje, centradas en Franchet, invadieron el frente occidental de Padania. La mitad de sus tropas se dirigieron a la fortaleza defensiva de Padania y el resto avanzó hacia el bosque, por encima de las fortificaciones defensivas. El cuartel general de Padania predijo que la división blindada de Franchet no podría atravesar la defensa de la zona forestal. Entonces se tomó la decisión de concentrar las tropas en la fortaleza defensiva. Sin embargo, la decisión fue revocada justo antes de la batalla. Einar recibió información de un espía y la capacidad de ejecución fue mucho más rápida que la de Franchet. El cuartel general de Franchet fue tomado por sorpresa. Después de 3 semanas fue emitida una orden de cese de operaciones. La victoria fue de Padania. Esa primera victoria fue de gran alivio para el pueblo. Poco después le informaron a Einar que la señorita Rosenberg se encontraba en el frente occidental como enfermera de un hospital de primera línea. Así que decide hablar con Catherine para confirmar lo que le acaban de decir. Cuando Catherine le dice que todo es cierto, él se enoja como era de esperarse y le cuestiona el no haberlo informado inmediatamente. Resulta que Catherine le había estado informando a Einar sobre Annette, pero solo era para prepararse en caso de cualquier amenaza personal. Él le dice que ahora está en más peligro, ya que fue a morir al campo de batalla, pero Catherine lo niega ya que es todo lo contrario. Ella fue a ese lugar a vivir. Einar creía que su mujer era tan débil, era alguien que no podía hacer nada sin poder ni riqueza, una mujer que no tiene el coraje de vivir ni de morir. Así que la arrastró hasta ponerla de pie, porque era una mujer que pasó su vida impotente. Nunca se imaginó que fuera capaz de tomar tal decisión. Catherine le dice al comandante que no conoce a su ex esposa, ya que ella misma le pidió ayudarla a ser una mejor persona, y le pide que si ya no la ama, por lo menos de persona a persona respete su decisión. Einar no pudo decir nada más y colgó la llamada. Pensaba que su corazón era sucio y feo. Al menos se alegraba de haber visto su cara antes de partir al campo de batalla, y en ese momento deseó que el tiempo se detuviera. De pronto recordó las palabras de Ana sobre lo que significa el amor. Ella decía que el amor la hacía una mejor persona para su pareja, pero había un inconveniente, ya que siempre terminaba haciendo muchas estupideces. Vemos que Annette ya está en el hospital de campaña. Ahí el olor a sangre, tierra y hierro se mezclan. 7 miembros del equipo médico habían sido eliminados debido al fuego durante el combate. La línea del frente estaba más cerca de la muerte que cualquier otro lugar. Todos ahí trataban de llevar su vida diaria y tenían conversaciones cotidianas. 2 enfermeras hablaban sobre el matrimonio que pronto tendría una de ellas. Mientras Annette las escuchaba, veía que ella aún tenía la marca de su anillo en el dedo. Mientras cosía algunas telas, su ropa se atora con un clavo que estaba mal colocado en la mesa y se alcanza a ver su cicatriz.
pero nadie le hacía preguntas. Estaba segura que debían saber quién era, pero ella trataba de mantenerse oculta. Quería ser normal ante todos. Mientras Annette se encargaba de tirar los residuos, se acerca el sargento Ryan Fromm. Este joven sabía que ella era la exesposa del comandante en jefe y trataba a Annette de manera normal. Él había recibido la orden de pasar a la retaguardia y le preguntaba por qué ella deseaba seguir al frente. Era más seguro ir a ese lugar. Pero Annette le confiesa que debía pedir perdón. No sabe a quién ni a cuántas personas, pero esa era su forma de expiación. Eso la hacía sentir menos culpable. Él sabe perfectamente bien que lo hace por lo que hizo su padre, pero le dice que muchos ahí saben que ella es increíble. Aunque ella cree que lo dice solo para consolarla, en realidad Annette se había arriesgado mucho cuando los atacaron, corriendo hacia un cuartel en ruinas para traer medicamentos. Gracias a eso sobrevivió mucha gente y a Ryan no le interesa cómo haya sido su vida fuera de ese lugar. Pero ahora que la conoce en persona, sabe que es alguien realmente agradable. Annette está muy agradecida de que alguien le diga eso después de tanto tiempo. Poco después escucha que alguien la llama. Es un periodista que desea entrevistarla, pero Annette está muy asustada. Según ese hombre, quería que el mundo supiera su devoción y no era como otros periodistas que no tenían conciencia, que se volvían locos por conseguir una primicia. A pesar de que ella se negaba y le pedía de favor que la dejara ya que no estaba interesada, él era muy insistente. Annette sabía que ese reportero era terrible y asqueroso. En eso, dos compañeras se dan cuenta de lo que está pasando y salen a defenderla. Corren a ese sujeto que en primer lugar no tenía por qué estar ahí, haciéndolas perder el tiempo cuando tenían mucho trabajo, y si seguía con lo mismo dirían que estaba molestando y obligando a alguien que se encontraba trabajando para ser entrevistado. Además le advierten que si sale algo extraño publicado, lo denunciarían formalmente. Al ver que todos estaban apoyando a Annette, sale huyendo. Una vez que el sujeto se va, Annette se disculpa por el escándalo, y sabe que ya debieron haber salido muchos artículos publicados, pero las chicas le dicen que no debe preocuparse, ya que si sale algún artículo raro lo pueden refutar. Annette está muy agradecida por la ayuda que le están brindando. Nunca esperó que alguien pudiera ayudarla. Varios días después casi todo era igual, solo algo había cambiado. Ahora ya podía intercambiar saludos con las otras enfermeras, pero ese día le mandan a hablar para avisarle que se irá a la retaguardia. Ella no se había ofrecido, por ende le parecía raro. Además, solo la estaban enviando a ella y no podían decirle quién exactamente había dado la orden, solo sabían que venía de los altos mandos. Cuando le cuenta todo a Ryan, también le parece extraño, pero está contento de que Annette vaya con su escuadrón, pero le pregunta cuál es su relación con su exmarido, ya que solo él podía dar una orden como esa. Annette le cuenta que ellos no se han visto desde el divorcio. Eso hace que Ryan se sonroje, ya que esas son buenas noticias para él. Al día siguiente las enfermeras despiden a Annette y la abrazan y le agradecen el arduo trabajo que realizó durante el tiempo que estuvo con ellas. Todas le desean suerte y esperan encontrarse en el futuro. El hospital de la retaguardia es completamente diferente. Este está limpio, está en orden y es adecuado. Aunque los soldados no están graves, hubo muchos que no pudieron luchar. En ese lugar las enfermeras murmuran sobre ella. Les parecía incómodo tenerla ahí y no creían que supiera hacer bien su trabajo. A pesar de que ella ya esperaba eso, no quería volver a empezar de cero en otro lugar. Cuando le toca curar a un soldado que tiene una herida en la pierna, el hombre es muy hostil y se niega a que lo traten. Cuando la reconoce, cree que la han enviado para cortar su pierna y la golpea. Deben ayudarla para sostenerlo y a pesar de que Annette le explica el procedimiento que está haciendo, él no confía en ella por ser una noble. Una vez que termina, el hombre se calma. Ese mismo día llegan el comandante en jefe y su comando. Visitaban el cuartel para dar una charla motivacional. Todos estaban muy nerviosos y Annette sentía que todos hablaban a sus espaldas, ya que ella había estado trabajando durante todo el día y creían que estaba fingiendo que no le importaba. Como era de esperarse, se encuentra con él, pero Annette lo ignora. Mientras tomaba un descanso, se acerca Justin, el soldado que la había ayudado antes, y le cuenta la historia de Martín. Le dice que él estaba muy confundido por el shock. Después de entrar y salir de las trincheras, se volvió violento. Muchos de sus camaradas habían sido eliminados. Estando ahí, es difícil sacar los heridos, así que un médico militar anestesió y amputó a uno de los soldados que estaban con Martín. Ya a él le tocó ver todo, ya que estaba a su lado. Por esa razón, tiene un miedo extremo a ser anestesiado.
y a que le corten la pierna. También le dice que todos cuchicheaban sobre ella, diciendo que no contaba con experiencia y podría salir algo mal si ella los trataba, que había estado fingiendo haber trabajado en la primera línea solo por su reputación. Y al principio él también lo creyó, pero al verla se dio cuenta que no es así y se disculpa con ella. Por la noche alguien va a buscarla para llevarla a un sitio, ya que Einar deseaba verla. Annette sabe que no puede negarse, así que se dirige hacia el lugar. La conducen hasta el patio trasero de una iglesia. Cuando Einar la ve, inmediatamente se da cuenta de la herida en su rostro. Annette le pregunta si es por él que ella se encuentra en la retaguardia. Sabe bien que nadie estaría interesado en una enfermera militar y le pide retirar la orden, pero Einar le pregunta por qué quiere volver y si ya había olvidado su promesa. Annette no sabía de qué estaba hablando, pues ya lo había olvidado. Einar enojado le recuerda que a cambio del divorcio ella le prometió mantenerse con vida, y Ned piensa que en ese momento no sintió esas palabras como una promesa, y Einar se da cuenta que solo él hablaba en serio de nuevo. Por hoy dejamos aquí la historia. Recuerda dejar tu like y comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, así estarás al tanto de esta y otras historias. ¡Hasta luego!